A finales del verano de 1940, la Alemania nazi controlaba prácticamente toda Europa. Desde 1936, Alemania había utilizado una combinación de intimidación política y una serie de rápidos ataques militares, conocidos como la Blitzkrieg, para tomar un país tras otro. Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y finalmente Francia se rindieron ante el poder de Hitler, que parecía ser invencible. Al otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra estaba aislada y era vulnerable. Solamente la Unión Soviética permanecía fuera del control de los nazis, pero por miedo a la ambición rusa, Hitler empezó a planear su movimiento más arriesgado. Si la Blitzkrieg funcionara contra Rusia, toda Europa estaría bajo su control. Segunda Guerra Mundial. Guerra relámpago. Rusia. Adolf Hitler estaba obsesionado con exterminar a la raza eslava del este de Europa. Se refería a los eslavos como degenerados y esclavos de nacimiento que no merecían vivir. Con Europa Central y Europa Occidental en sus manos, y seguro de que Gran Bretaña estaba a punto de caer, Hitler centró su atención en Rusia. Hitler insistía a sus generales en que Alemania debía atacar pronto a Rusia. El tiempo que tardara permitiría al dictador ruso Joseph Stalin reunir su propio ejército y atacar a Alemania. Por una vez, las sospechas de Hitler eran fundadas. Stalin sabía que Hitler era una amenaza, y solo un ejército débil y mal preparado le impedía marchar contra Alemania. Los dos grandes dictadores empezaron a jugar a un peligroso juego del gato y el ratón. Hitler sabía que Stalin, acostumbrado a intimidar y amenazar a sus víctimas hasta someterlas, no sucumbiría a la presión. Habría que imbuirle un falso sentimiento de seguridad, por lo menos hasta que los alemanes reunieran las fuerzas necesarias para invadir las vastas extensiones de Rusia. A pesar de haber declarado en varias ocasiones que la cooperación con Rusia era impensable, Hitler empezó a negociar un tratado de no agresión y acuerdos comerciales con Rusia en el verano de 1939. Estableciendo esferas de influencia, los dos dictadores empezaron a repartirse la Europa del Este. Alemania invadió Polonia y cedió sus provincias orientales a Rusia. Stalin ocupó Letonia, Lituania, Estonia y gran parte de Finlandia, y Alemania ocupó Noruega. Como parte de los acuerdos comerciales, Rusia debía proporcionar a Alemania grandes cantidades de grano y materias primas, mientras que los alemanes prometieron proporcionar asistencia técnica y armamento a Rusia. Los alemanes no tenían ninguna intención de mantener su promesa. El material que prometieron proporcionar, incluidos cruceros navales, tanques, Messerschmitt Me-109 y bombarderos pesados Henkels, nunca fueron enviados. Hitler no tenía ninguna intención de armar a su siguiente víctima. Stalin, sin embargo, mantuvo las apariencias y cumplió con su parte del trato, lenta pero concienzudamente. Entre febrero de 1940 y junio de 1941, Rusia entregó casi 2 millones de toneladas de grano y otras 2 toneladas de derivados del petróleo, elementos vitales para la maquinaria de guerra alemana. La verdad era que Stalin no tenía más remedio que contentar a los nazis. El ejército ruso era un completo desastre. En un ataque de paranoia, Stalin había ordenado la ejecución de 35.000 de sus oficiales más experimentados desde mediados de 1937 y finales de 1938.
Ahora el ejército ruso estaba encabezado por oficiales con más ambición política que experiencia, y el resto de las fuerzas armadas estaban demasiado aterrorizadas como para funcionar. Hasta que el ejército ruso fuera reconstruido, Stalin no tenía más remedio que apaciguar a Hitler y mantener a raya a los lobos alemanes. Oficialmente, el Partido Comunista consideraba que una invasión alemana era imposible. Personalmente, Stalin sabía que solo era cuestión de tiempo que tuviera que enfrentarse a Hitler en el campo de batalla, pero necesitaba 2 o 3 años para formar una defensa creíble. Enfrascadas en esta danza de muerte, Alemania y Rusia maniobraban para ser los primeros en golpear. Para mantener a Stalin en jaque, Hitler firmó tratados con las partes de Finlandia que Rusia no había ocupado, y con Rumanía, territorios que proporcionaban posiciones ideales desde las que lanzar una invasión. Para esconder sus verdaderas intenciones, Hitler invitó a Vyacheslav Molotov, el ministro de Exteriores soviético, a Alemania en julio de 1940 para entablar unas conversaciones de paz, e incluso sugirió que Rusia se uniera formalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. A los rusos solo les interesaba saber por qué había tropas alemanas en Finlandia y Rumanía. Ambas partes hablaban, pero ninguna escuchaba, y ninguna decía la verdad. La delicada tregua se estaba rompiendo, y Hitler sabía que tenía que moverse rápido o la Blitzkrieg contra Rusia perdería el elemento sorpresa que era crucial. Hitler reunió a su alto mando y le presentó su plan. Emulando anteriores operaciones de la Blitzkrieg, tanques y bombarderos en picado realizarían una serie de profundas avanzadillas en territorio enemigo, dividiendo y rodeando a las fuerzas rusas. Inmediatamente detrás de las fuerzas de avanzada vendría la infantería, que eliminaría cualquier foco de tropas rusas que hubiera sobrevivido. Horrorizados ante la idea de tener que ocupar el oeste de Europa a la vez que entraban en las vastas extensiones de Rusia, los generales insistieron en que el consumo de los soldados y la maquinaria hacía imposible ganar la guerra en 2 frentes. Esto mismo había costado a Alemania la Primera Guerra Mundial, y esta vez se saldaría con idéntico resultado. Pero Hitler hizo caso omiso de sus protestas. Esta era su guerra y la haría como le pareciera conveniente. El plan, nombre en clave Operación Barbarroja, se llevaría a cabo en la primavera de 1941. En diciembre de 1940 el plan había sido finalizado. 3 ejércitos enormes llevarían a cabo la invasión. Uno por el norte, que debía penetrar en territorio ruso y asegurar la costa del Báltico y Leningrado. Otro se dirigiría hacia Moscú a través de Polonia. Y un tercero ocuparía las zonas industriales y agrícolas de Ucrania. Las tropas del frente ruso debían ser atacadas repetidamente con tal violencia que no pudieran ni pedir refuerzos ni retirarse hacia el interior de Rusia. Se esperaba que Rusia cayese en 2 meses. Una invasión de estas dimensiones requería un ejército enorme. El 80% del ejército alemán atacaría Rusia, dejando solamente un mínimo de fuerzas en los países ocupados de la Europa occidental. La carga que la campaña de Rusia supuso para la capacidad de producción de Alemania debería haber sido evidente para Hitler y su alto mando. La fuerza media de una división Panzer bajó de 258 tanques a tan solo 196, pero Hitler no escuchaba a nadie. A las pocas horas de la finalización del plan, Stalin ya conocía las intenciones de Hitler. De hecho, entre mediados de diciembre de 1940 y junio de 1941, Joseph Stalin había sido avisado más de 80 veces, pero se negó a tomar medidas defensivas que pudieran provocar a Alemania.
no se realizaron vuelos de reconocimiento sobre territorio alemán, y los aviones espía alemanes que sobrevolaban Rusia no fueron derribados. A pesar de la dureza inicial de las Blitzkriegs anteriores, Stalin pudo pensar que en el caso de Rusia, cualquier ataque a gran escala iría precedido de pequeños ataques protagonizados por las unidades de avance. O quizá pensó que si parecía dócil, quizá conseguiría retrasar lo suficiente a Hitler como para montar su propia campaña. En cualquier caso, el ejército ruso estaba tristemente poco preparado para enfrentarse a una invasión. Mientras tanto, los soldados y el equipo alemanes avanzaban hacia el este. Durante 3 meses, las tropas alemanas se desplegaron a lo largo de la orilla occidental del río Bug, la línea de demarcación entre las secciones de Polonia ocupadas por Alemania y Rusia. En el norte se reunieron cerca del Báltico y en el sur a lo largo de la ruta hacia el Mar Negro. La línea de cañones, tanques y hombres se prolongaba a lo largo de 1900 kilómetros. El 19 de junio había más de 3 millones de soldados alemanes, 600.000 vehículos, incluidos 3.500 tanques, y 3/4 millón de caballos en posición para invadir Rusia. Escondidos en bosques, acequias y campos de maíz, los soldados envolvían sus armas y bayonetas con trozos de sábanas para amortiguar cualquier sonido. Y evitaron las comunicaciones por radio. En algunos puntos, los guardarrusos estaban a unos pocos metros. El ejército ruso, a pesar de contar con más de 5 millones de hombres, estaba poco preparado y mal equipado. De los 24.000 tanques rusos, solo 1.500 no eran excesivamente obsoletos, y solo una cuarta parte de estos estaban en buenas condiciones. Muchos de los hombres no tenían armas, y los que las tenían contaban con poca munición. Y todos tenían órdenes estrictas de no provocar ni tomar represalias ante un ataque alemán. A la 1 en punto de la madrugada del 22 de junio, la noche más corta del año, infiltrados alemanes cruzaron la frontera a escondidas y empezaron a cortar líneas telefónicas y a asesinar a los centinelas de los pasos fronterizos más solitarios. 2 horas más tarde, se abrieron las puertas del infierno. Cuando amaneció en Polonia, cientos de bombarderos en picados Tuka entraron en territorio ruso. Sus bombas de fragmentación destrozaron carreteras, depósitos de combustible y tanques aparcados en sus recintos. En cuanto los aviones dejaron caer las bombas y regresaron hacia la frontera, 6.000 cañones de campaña empezaron a disparar a puestos avanzados rusos, depósitos de provisiones y cuarteles. Hora tras hora, la Luftwaffe y la artillería se turnaban para atacar las líneas rusas. El ataque más largo de toda la historia había empezado a la hora prevista. Durante el ataque, grupos de asalto alemanes tomaron posesión de puentes que estaban en manos de los rusos, matando a los guardias antes de que pudieran destruir sus propios puentes o defenderse. A lo largo de un frente de casi 1.300 kilómetros, las divisiones de los grupos norte y central del ejército alemán avanzaban hacia Rusia. El ataque fue tan repentino y tan extraordinario que el ejército ruso empezó a caer casi de inmediato. Las comunicaciones se cortaron en cuanto los enclaves armados, los puestos de mando y en algunos casos divisiones enteras desaparecieron en nubes de humo y metralla. El ataque penetró en territorio ruso con tal rapidez que las unidades motorizadas y los tanques alemanes
adelantaron a las tropas rusas que aún estaban recibiendo instrucciones de última hora. Lo que más sorprendió a los alemanes fue la absoluta falta de respuesta. Los rusos casi ni intentaron contraatacar ni retirarse. Simplemente se quedaron donde estaban y murieron entre una lluvia de balas y bombas. A Moscú llegaban informes de devastación uno tras otro, pero las órdenes de Stalin no cambiaban. No provocar a los alemanes. Los cazas rusos eran destruidos en tierra o despedazados en cuanto despegaban para ir a defender la frontera. En cuestión de horas, los alemanes controlaban la tierra y los cielos. Cuatro horas después del inicio del ataque, Stalin cedió. Las tropas rusas debían hacer retroceder a los alemanes hasta el otro lado de la frontera, pero ya era demasiado tarde. La línea de frente rusa ya no existía. Lo mejor que podían hacer los rusos ahora era organizar una retirada. Todos los intentos de estabilizar las dispersas líneas rusas fracasaron. Las tropas eran presas del pánico y las líneas de abastecimiento estaban tan mal organizadas que no servían de nada. Muchas unidades ni siquiera tenían radio. Las tropas alemanas avanzaban tan rápido que incluso ni los cuarteles generales alemanes podían hacer un seguimiento de sus tropas. El cuerpo de ingenieros alemán construía puentes en menos de 9 horas, ofreciendo cada vez más puntos por los que el equipo pesado podía cruzar los ríos. Por muy rápido que avanzara, la infantería alemana no podía seguir el ritmo de las unidades motorizadas de los cuerpos Panzer. Al final del primer día, los tanques alemanes habían recorrido más de 65 kilómetros en territorio ruso. 1.500 aviones rusos habían sido destruidos, muchos de ellos estando aún en tierra, y 3 divisiones soviéticas completas habían sido totalmente eliminadas. Mientras el grupo central avanzaba a través de la parte soviética de Polonia, a 970 kilómetros hacia el norte a lo largo de la costa báltica, el grupo norte había abierto una brecha de 160 kilómetros de ancho en las líneas rusas y se estaba abriendo paso hacia Leningrado. La invasión era una copia exacta de la invasión de Polonia en 1939, pero a una escala mayor de lo que habría podido imaginarse. El 24 de junio, el tercer día de invasión, los panzers del grupo central estaban a tan solo 95 kilómetros de la ciudad de Minsk y los 3 ejércitos rusos que se encontraban allí. En una clásica maniobra de la Blitzkrieg, los tanques se dispersaron para formar una enorme garra que debía cerrarse sobre Minsk. Dentro de esta enorme garra de hierro había otra más pequeña de infantería motorizada, preparada para devorar todo lo que quedara atrapado en el círculo de panzers. 26 de junio, la trampa se cerró al este de Minsk. Cuando cayó Minsk, 32 de las 43 divisiones rusas que la defendían quedaron completamente destrozadas. El resto de divisiones proporcionaron a los alemanes más de 300.000 prisioneros y un botín de más de 3.000 tanques y 1.500 piezas de artillería. El general ruso escapó al ataque alemán y se apresuró a llamar a Moscú para avisar a sus superiores del inminente desastre. A Stalin no le gustaban las excusas y ordenó que fusilaran al general.
Con Minsk claramente bajo su control, el siguiente objetivo del grupo central era Smolensk, a 300 kilómetros hacia el este, en la ruta que llevaba directamente hacia Moscú. Smolensk cayó el 17 de julio, pero ahora los alemanes tenían graves problemas. La Blitzkrieg se estaba quedando sin energía. Por miedo a que sus tropas se estuvieran distanciando demasiado de sus líneas de abastecimiento, Hitler les ordenó que se detuvieran en Minsk hasta que les llegaran refuerzos y provisiones. Con el ejército alemán a tan solo 650 kilómetros de Moscú, Stalin tuvo que aceptar la realidad. Hizo un llamamiento a su pueblo para que defendieran su amada madre Rusia. Habló de una gran guerra patriótica e instigó al pueblo a no dejar nada que pudiera ser útil a los nazis. Todo lo que no pudieran poner a salvo debía ser destruido. Casas, campos, bosques, todo debía quedar reducido a cenizas. El ejército en retirada ejecutaría a aquellos propietarios que no estuvieran dispuestos a hacer tal sacrificio. En el interior de Rusia, lejos del rumor de la batalla, trabajadores y unidades de reserva se entrenaban en las tácticas de guerrilla para ser enviados tras las líneas enemigas y hostigar a los invasores desde la retaguardia. A pesar de la pequeña molestia que provocaban los partisanos, los alemanes continuaron su imparable avance sobre Rusia. El 10 de julio, solamente 18 días después del inicio de la invasión, el grupo central estaba preparado para atacar Smolensk. Aún presos de la confusión por el desastre de Minsk de hacía 2 semanas, los rusos fueron incapaces de preparar una defensa organizada. Una vez más se utilizó la maniobra en pinza y una vez más funcionó. Otros 2 ejércitos soviéticos quedaron atrapados y fueron eliminados entre las ruinas de una ciudad rusa. El 16 de julio, Smolensk capituló. Con una maniobra en pinza tras otra, los nazis estaban conquistando grandes extensiones de Rusia. Hitler y su ejército veían la victoria al alcance de su mano. El paisaje estaba sembrado de los cuerpos de 500.000 de rusos muertos. Los prisioneros, marchando en columnas de 6, llegaban hasta donde alcanzaba la vista y se dirigían a los campos de prisioneros de guerra alemanes. Parecía que Rusia fuera a quedarse sin habitantes. Pero tras 3 agotadoras semanas abriéndose paso por media Polonia y hasta casi 800 kilómetros dentro del territorio ruso, los hombres y las máquinas del grupo central también estaban al límite. Cuando se detuvieron en las afueras de Smolensk para reagruparse y esperar a que llegaran las provisiones en preparación para el ataque final a Moscú, encontraron un frente de rusos decididos a no rendirse.
Incapaces de salvar Smolensk, los rusos establecieron su primera línea de defensa efectiva a 40 kilómetros al este de la ciudad, a tan solo 320 kilómetros de Moscú. Durante 8 semanas, el Grupo Central estuvo inmovilizado ante la resistencia rusa y con escasas provisiones. Los rusos reunieron a sus mejores tropas y las últimas tecnologías y arremetieron contra las tropas alemanas. Los lanzacohetes múltiples Katyusha, de reciente creación, acribillaron a los alemanes con fuego de artillería, destrozando a hombres y equipo con morteros cargados con cohetes. Entonces, los tanques soviéticos más modernos salieron de entre el humo, incluido el enorme KV-2. Con un peso de casi 60 toneladas, era el vehículo acorazado más grande jamás fabricado. Unos T-34 nuevos y relucientes acompañaban a los KV-2. Recubiertos por un blindaje de 8 centímetros de grosor, eran inmunes a los proyectiles antitanque alemanes. Era como si los alemanes dispararan balas de goma. Por suerte para los alemanes, los tripulantes de los tanques eran tan ineptos como avanzada era su tecnología. Los KV-2 y los T-34 no sabían luchar en formación, así que era fácil aislarlos y acercarse lo suficiente para volarles las ruedas. Al final, los alemanes triunfaron, pero el Grupo Central no lo había tenido nada fácil. Ante los nuevos acontecimientos, Hitler vaciló. Sabía perfectamente que la invasión de Rusia no había sido planeada con la meticulosidad de las batallas anteriores. Ahora insistía en que Moscú nunca había sido un objetivo estratégico. El 30 de julio de 1941, a más de un mes del inicio de la invasión de Rusia, Hitler tomó la primera de una serie de decisiones que probablemente le costarían la campaña y, a la larga, la guerra. En lugar de permitir que el Grupo Central continuara hacia Moscú, lo dividió y envió a la mitad hacia el norte para reforzar la campaña de Leningrado, y el resto hacia Ucrania. Las tropas alemanas, exhaustas y a menos de 320 kilómetros de la capital soviética, recibieron la orden de desplazarse a más de 965 kilómetros hacia el norte y el sur, donde debían continuar luchando. La infantería ya iba a más de 160 kilómetros por detrás de las unidades Panzer, y algunas de las divisiones motorizadas estaban a más de 320 kilómetros del depósito de combustible más cercano. Y lo peor era que los alemanes tenían a 400.000 heridos y casi 100.000 muertos, más bajas que en todas las demás batallas de la guerra juntas. Mientras el Grupo Central avanzaba hacia Moscú, sus colegas del norte se dirigían a Leningrado. El ataque de los viejos puertos rusos y la vieja capital imperial debería haber sido rápido y sencillo. El Grupo Norte habría atravesado Letonia, Lituania y Estonia y habría pasado por un corredor de tierra de 200 kilómetros de ancho entre dos lagos para dirigirse directamente hacia Leningrado. Situada entre el lago Ladoga y el Báltico, Leningrado era fácil de defender. Pero una vez aislada, sería casi imposible hacer llegar provisiones. La violencia del ataque alemán cogió completamente por sorpresa a las tropas rusas en retirada, que huyeron en estampida y dejaron Leningrado peligrosamente desprotegida.
El 26 de junio, solo 4 días después del inicio de la invasión, los tanques alemanes habían recorrido casi 320 kilómetros en territorio ruso y estaban a menos de 480 kilómetros de Leningrado. Un mes más tarde, Leningrado estaba a un paso de la rendición y con 29 divisiones alemanas frente a una modesta defensa de 15 divisiones rusas, la conquista de Leningrado debería haber sido cuestión de días. Sin esperanzas de recibir refuerzos, el comandante de las tropas de Leningrado planeó una retirada estratégica hacia el centro de la ciudad. Defenderían cada plaza, cada calle, cada casa si fuera necesario. Con la mayor parte de los varones adultos destinados al ejército, la ciudad dependía de mujeres, niños y ancianos para construir sus defensas. Se talaron árboles para bloquear las carreteras. Se cavaron kilómetros y kilómetros de trincheras y zanjas antitanque. Se colocaron cargas explosivas en fábricas, puentes y edificios públicos, preparadas para ser detonadas si los alemanes capturaban la ciudad. El 13 de agosto los alemanes cortaron la carretera principal entre Leningrado y Moscú, la principal conexión de la ciudad con el resto del mundo. Una semana más tarde alcanzaron las líneas de defensa exteriores de la ciudad y empezaron a estrechar el cerco. El 1 de septiembre de 1941, 3 meses después del comienzo de la invasión y 2 años exactos después de la invasión de Polonia, los primeros proyectiles alemanes cayeron sobre Leningrado. Dos días más tarde llegó el primer ataque de la Luftwaffe. Miles de bombas incendiarias cayeron sobre la ciudad. Durante los 2 meses siguientes, Leningrado sufrió 272 bombardeos. Mientras los rusos estaban atrapados por los continuos ataques, los alemanes acordonaron sistemáticamente todas las rutas de escape y empezaron a cerrar el cerco. Con sus tropas a tan solo 11 kilómetros del centro de Leningrado, Hitler volvió a interferir. En otro frustrante cambio de estrategia, declaró que Moscú volvía a ser el objetivo principal. Todas las tropas disponibles debían dirigirse hacia el sur. Hitler tenía algo especial pensado para Leningrado. Asumiendo que los bombarderos y la artillería de campaña que rodeaban la ciudad podrían mantener a raya la población, Hitler declaró que ningún otro alemán perdería la vida en Leningrado. La ciudad sería aislada y abandonada a la merced del invierno ruso. Con absoluta frialdad, Hitler calculó que una tercera parte de los 3 millones de habitantes de la ciudad habría muerto antes de la primavera. Y después el aumento de las temperaturas propagaría enfermedades entre los famélicos supervivientes. A mediados de octubre, las reservas de combustible y carbón de Leningrado empezaron a agotarse. Cuando se congelaron las tuberías, se terminó el agua y también la comida.
A principios de noviembre, los que hacían trabajos físicos recibían solamente una ración diaria de 260 gramos de pan. El resto recibía la mitad. Perros, gatos, ratas y palomas desaparecieron de las calles, pero la gente seguía muriendo de hambre. Los muertos se quedaban donde caían, congelados en la nieve. Los vivos ya no tenían fuerzas para enterrarlos en la tierra congelada. En noviembre murieron 11.000 personas. En diciembre, la cifra subió hasta 53.000. En enero empezaron a encontrarse cuerpos a los que les habían cortado pedazos de carne, y los niños empezaron a desaparecer de las calles. Mientras Leningrado agonizaba, los nazis continuaban persiguiendo su objetivo de destruir Rusia. Si los grupos norte y central se habían visto perjudicados por las intervenciones de Hitler, los problemas del grupo sur eran el resultado directo de la determinación soviética. Ucrania tenía vastas reservas de metal de hierro, petróleo, carbón y grano, y Kiev era la llave para entrar en Ucrania. El avance alemán sobre Ucrania no empezó hasta 9 días después de la avanzadilla inicial sobre el norte y el centro de Rusia, en base a la teoría de que las tropas ucranianas serían transferidas al norte para reforzar las defensas de Moscú. Era un plan muy bueno, pero no funcionó. Kiev era un objetivo tan evidente que Stalin había asignado 68 de las mejores divisiones rusas para evitar que la ciudad cayera en manos enemigas, y debían mantener sus posiciones a toda costa. Desgraciadamente para las tropas soviéticas, los ucranianos odiaban a los comunistas. De hecho, muchos ucranianos veían a los alemanes como liberadores que venían a expulsar a los despreciables rusos. En consecuencia, los rusos eran atacados tanto por los partisanos ucranianos como por los alemanes, y se vieron obligados a retirarse. Pero por una vez, los rusos mantuvieron el orden. Se retiraron de forma estratégica, luchando rabiosamente ante el avance de los alemanes. Los alemanes estaban en inferioridad numérica de 2-1, y los rusos también contaban con muchos más tanques, más de 2.400 contra 600 Panzers. Si los alemanes querían Ucrania, tendrán que luchar por cada centímetro cuadrado. A pesar de la resistencia, al cabo de tan solo una semana los alemanes estaban a menos de 160 kilómetros de Kiev, y empezaba a ser evidente que Kiev no podría aguantar. El 13 de septiembre, los comandantes rusos rogaron a Stalin que ordenara una retirada. Solo tardó un día en acceder, pero ya era demasiado tarde. Atacados por los bombarderos de la Luftwaffe y atrapados entre los tanques alemanes en avanzada y el río Dnieper, de 800 metros de ancho, el pánico cundió entre la caballería y la infantería, pero consiguieron mantener las posiciones y siguieron luchando 2 semanas más. Cuando Kiev cayó, el suelo estaba repleto de montones de material roto, caballos muertos y los cuerpos de cerca de 1/3 de soldados rusos. Cerca de 700.000 más fueron hechos prisioneros. Las riquezas de Ucrania estaban en manos de Alemania, pero sorprendentemente Hitler volvió a estropear su victoria.
Todas las unidades que formaban el grupo central debían regresar al norte para unirse a sus compañeros que habían sido expulsados de Leningrado. La operación Tifón, el ataque final a Moscú, empezaría el 2 de octubre. El gran movimiento de los alemanes hacia el corazón de Rusia dejó muy claras sus intenciones. En Moscú, 800.000 tropas regulares fueron asignadas a la defensa de la ciudad. A ellos se unieron 5 divisiones más formadas precipitadamente con trabajadores industriales. Además, 90.000 soldados más llegaron de Siberia. Más de medio millón de moscovitas, mujeres, tenderos y estudiantes fueron destinados a la construcción de barricadas. En cuestión de semanas habían cavado más de 100 kilómetros de zanjas antitanque, 8.000 kilómetros de trincheras y habían levantado 72 kilómetros de barricadas. Las fábricas se desmontaron y se cargaron en trenes para transportarlas hacia el este, fuera del alcance de los alemanes. Para cuando el grupo central se había vuelto a reunir, más de 15 ejércitos rusos habían tomado posiciones a lo largo de una línea defensiva de más de 400 kilómetros de longitud. A pesar de la superioridad numérica, las defensas rusas estaban muy mal equipadas. Tenían menos de 800 tanques y solamente 365 aviones para defender la capital. El batallón medio ruso, formado por 675 hombres, tenía tan solo 300 rifles, 120 granadas de mano, 9 ametralladoras y 150 pistolas. El resto debía limitarse a conseguir botellas y petróleo para hacer cócteles Molotov. Parecía que Moscú también iba a caer en manos de Hitler. El ataque a Moscú empezó, según los planes de Hitler, el 2 de octubre con una maniobra en pinzas sobre las defensas rusas del oeste de la ciudad. En 3 días, las unidades Panzer estaban a 350 kilómetros de la ciudad, presionando las defensas más periféricas del ejército ruso. En 10 días de sangrientos combates, más de 650.000 rusos cayeron prisioneros. Toda la primera línea de las defensas de Moscú y gran parte de la segunda fue completamente destruida. Una semana más tarde, los rusos organizaron su primera gran contraofensiva. Una interminable marea de tanques, cohetes, campos de minas y artillería atacó a muerte a los invasores. Pero a pesar de una lista de bajas de más de medio millón de hombres, Hitler estaba determinado a tomar Moscú. Cuando las tropas alemanas se acercaron a 110 kilómetros de Moscú, el pánico se apoderó de la ciudad. La gente huía en todas direcciones. En cuestión de horas, las carreteras estaban colapsadas por coches gubernamentales, peatones y coches de caballos. Se produjeron disturbios en las principales estaciones de tren. Las tiendas y las casas eran saqueadas y se hizo imposible restablecer el orden. La policía también había huido. El 19 de octubre, después de 3 días de disturbios descontrolados, Joseph Stalin impuso la ley marcial. Cualquiera que fuera visto saqueando, violando el toque de queda, provocando disturbios o intentando abandonar la ciudad, sería ejecutado. Si los rusos no podían escapar de Moscú, a los alemanes también les estaba costando mucho encontrar una vía de entrada. Solo había 3 carreteras pavimentadas que llevaban a la capital, insuficientes para las 69 divisiones que se necesitaban para organizar un ataque efectivo.
La infantería y la artillería tenían que abrirse paso a través de la campiña, a través de campos y praderas silvestres. La madre Rusia era, por lo menos, poco hospitalaria. Cuando el clima era seco, las nubes de polvo ahogaban a hombres y máquinas. Y durante la última semana de octubre, cuando los alemanes avanzaban hacia Moscú, empezó a llover. Las nubes que trajeron la lluvia cubrieron los cielos y obligaron a los aviones alemanes a aterrizar. Como la lluvia no paraba, las carreteras y los campos se convirtieron en mares de barro que se tragaban las botas de un hombre tras otro. Los camiones se hundían hasta los ejes y los caballos hasta la barriga. Los tanques de combustible quedaban atrapados y los vehículos eran abandonados cuando se quedaban sin gasolina. Los ríos crecían y se llevaban los puentes, mientras vehículos enteros desaparecían en el lodazal. El avance relámpago de la Blitzkrieg redujo el paso a 5 kilómetros al día. Una helada repentina la noche del 6 de noviembre dio a la pesada maquinaria de guerra alemana una última oportunidad de liberarse y hacer una última avanzadilla hacia Moscú. Mientras los alemanes despegaban su equipo del barro helado, la temperatura empezó a descender. Cuando el termómetro bajó, empezó a nevar. El 12 de noviembre la temperatura alcanzó los 12 grados bajo cero. Al día siguiente bajó hasta los 20 grados bajo cero y el 4 de diciembre ya había alcanzado los 35 bajo cero. El alto mando alemán aceptó que Moscú no sería ocupada antes de Navidad. Los tanques debían estar continuamente en marcha para no helarse. Cuando se quedaban sin combustible, se congelaban. Los caballos morían congelados. Las calderas de las locomotoras se congelaban y explotaban. Los heridos que yacían en los trenes hospital morían congelados a centenares. Los rifles y las ametralladoras no funcionaban puesto que el aceite lubricante se congelaba. Y la artillería de campaña explotaba cuando su mecanismo de retroceso se atascaba por el frío. Los clavos de acero de las botas militares estaban tan fríos que podían perforar por congelación el pie de un hombre y dejarle lisiado de por vida. Y quedarse dormido significaba la muerte. A tan solo 30 kilómetros de Moscú, pero a más de 1.600 de Berlín, la Blitzkrieg alemana quedó totalmente paralizada. Los generales suplicaron a Hitler que les permitiera retirarse a posiciones defendibles para pasar el invierno. Pero no importa lo crudo que fuera el informe, Hitler era inflexible. Moscú debía caer. En un intento desesperado de rodear Moscú, 3 de las unidades Panzer que quedaban se dirigieron hacia el noreste y el oeste de la ciudad. A tan solo 16 kilómetros de Moscú, las tropas encargadas de destruir una estación de tren vieron las cúpulas doradas de la Catedral de San Basilio brillando bajo el frío sol invernal. Era lo más cerca que la Alemania nazi llegaría jamás de su objetivo. Durante la fútil avanzadilla final hacia Moscú, los exhaustos alemanes perdieron a 15.000 hombres más, mientras los rusos reunieron 50 nuevas divisiones. El ataque sobre Moscú había costado a los alemanes casi 250.000 de bajas y les había proporcionado solo 160 kilómetros de territorio ruso. Se habían perdido 2/3 partes del total de tanques alemanes y ahora los rusos se estaban preparando para atacar.
La movilización fue el 5 de diciembre, cuando 700.000 rusos, con el apoyo de 8.000 piezas de artillería pesada, se lanzaron sobre los alemanes medio congelados con la furia de los cosacos. No había absolutamente nada que los alemanes pudieran hacer para defenderse. Diez días más tarde, las unidades siberianas rompieron las filas alemanas, diezmando 2 divisiones Panzer y dejando sus restos repartidos a lo largo de 40 kilómetros de carretera. A lo largo de los 1.290 kilómetros de frente ruso, las tropas alemanas perdieron el rumbo. Hitler y su Estado Mayor habían abandonado los principios según los que se regía la Blitzkrieg. Ataques rápidos y profundos que podían derrotar al enemigo en cuestión de días o semanas. La teoría de la Blitzkrieg no podía soportar batallas prolongadas, y Rusia era demasiado vasta para una victoria rápida. Por primera vez desde que Adolf Hitler había subido al poder hacía más de 7 años, el ejército alemán iniciaba una retirada. Avanzando con dificultad a través de los desiertos helados de Rusia occidental, abandonaron tanques, aviones, hombres y la esperanza. Deberían pasar 3 años más antes de que los últimos alemanes salieran de Rusia. El sitio de Leningrado fue levantado por fin el 27 de enero de 1944, después de 890 días de bombardeos constantes. La mitad de los 3 millones de habitantes de la ciudad murieron defendiéndola. El avance de los rusos no se detuvo hasta que las tropas soviéticas se encontraron con sus camaradas, las potencias aliadas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, en las ruinas carbonizadas del Berlín de Hitler en mayo de 1945. Cuando la Alemania nazi por fin se derrumbó en mayo de 1945, había dejado un legado de destrucción por todo el mundo. Más de 40 millones de hombres, mujeres y niños perdieron la vida, y más de la mitad eran rusos. Esto, y solo esto, era el legado de Adolf Hitler y su sueño perturbado de dominar el mundo gracias a la Blitzkrieg.